Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Bien, queridos amigos, tenemos un presidente que es dueño de todo el poder en Colombia. Es dueño de la Procuraduría, es dueño de la Fiscalía, es dueño de la Defensoría del Pueblo, es dueño del Congreso, donde no tiene mayoría, pero la compra cada vez que es menester, con la plata de todos. Le está haciendo falta la Corte Constitucional. Entonces se la quiere tomar. Y vamos a hablar sobre ese tema con el doctor Alvear Sanín, José Alvear Sanín. Y es que, doctor Fernando, dice usted, le hace falta la Corte Constitucional y hay que ver en qué medida, ¿no? Porque ha habido decisiones que por grosería jurídica, y perdónenme la expresión, pero es así, ha sido tan burdo, tan mal hecho, tan mal logrado, algunos decretos que emite Gustavo Petro como resoluciones para el Consejo de Estado, que las tiene que calificar ese otro tribunal, que las terminan tumbando, pero realmente temas que le permitan salir a flote, por ejemplo, con lo que había hecho a través de la reforma tributaria, su primera reforma tributaria, pues son insalvables. Y la Corte ha dicho, hay vicios de trámite, lo tengo que tumbar. Pero mire que no todo está del lado o contra Gustavo Petro, como él lo dice, porque fíjese usted, por ejemplo, el Ministerio de la Igualdad es uno de esos ejemplos. El Ministerio de la Igualdad fue declarado inconstitucional, pero al mismo tiempo la Corte dice tiene efectos en el tiempo, diferidos, así que definitivamente será inconstitucional en el año 2026. Lo es desde ya, pero tranquilos, sigan funcionando que en el 2026 se tiene que acabar y tendrá tiempo para presentar un nuevo proyecto de ley que cree el Ministerio. Eso quiere decir, Demar, que la Corte Constitucional comete errores, comete equivocaciones, es nuestro parecer. Pero los magistrados de la Corte Constitucional no le deben su cargo a Petro, sino en alguna medida. Está avanzando, le faltan algunas plazas, ya se quiere tomar una. Pero se ha tomado dos, con esta diría dos, ¿no? Vladimir Fernández, quien fuera su secretario jurídico, sí, y que convirtió en magistrado, y ahora pues el magistrado auxiliar de Vladimir Fernández, que es el doctor Miguel Polo, que llega a ser magistrado también, ya lleva dos. La tercera posibilidad la va a tener el próximo año cuando tenga que reemplazar a Cristina Pardo Schlesinger, donde tendrá él que presentar la terna para poder elegir magistrado en la Corte Constitucional. Y allí tendría pues tres personas que han estado muy cerca de él. Bueno, pero también hay otra elección el año entrante y seguramente hará lo mismo que hizo con este señor. Claro. Con el señor Polo. Bueno. Petro quiere todo el poder. ¿Quiere reelección o quiere el poder en cuerpo ajeno? Esa es la pregunta. Si la reelección que está planteando es para él, para Gustavo Petro, o la reelección es para un íntimo amigo suyo que gane las elecciones aún sin ganarlas, como pasó en Venezuela. En Venezuela perdieron las elecciones, pero decretaron que la habían ganado. Y se han quedado con el poder. Petro tiene un problema, doctor Fernando, y es la ausencia de verdaderas figuras que puedan servir para reemplazarlo en el poder. Y las dos más notables son María José Pizarro, que el país ha visto, no tiene un fondo importante para pensar que le cabe el país en la cabeza, y el otro es Gustavo Bolívar, que, digamos, terminó muy separado del mismo pacto histórico, pero ahí jugando con Petro, porque él acompaña a Petro, no a la gente que acompaña a Petro. Él tiene unas divisiones muy fuertes, de hecho pelea mucho con María José Pizarro, y hay una división que parece ser insalvable. Bueno, esas personas no tienen entidad ni tienen fondo para ser presidentes de la República, pero Petro tampoco. Y ahí está, el presidente de la República, y estamos pagando el precio de tener un presidente manifiestamente incompetente, incapaz, de malas mañas, de malos principios,
pues era el que cuidaba las cárceles del pueblo. Es que a la gente se le olvidan las cosas de mar. ¿Usted se acuerda de las cárceles del Claro, pueblo? ¿El pero por país se supuesto. acuerda? Bueno, ¿quién era el cuidandero de las cárceles del pueblo? Era Claro, con su alias de Aureliano, doctor Fernando, pues claro que fue hombre activo, no solamente cuidando las cárceles del pueblo, sino en todo el proceso de milicianización, como nos lo ha contado tantas veces un hombre que fue clave en el M-19 como es Carlos Alonso Lucio. Alguna vez le pregunté en una entrevista a Carlos Alonso por qué ustedes, Carlos Alonso, Vera Grave, en Antonio Navarro, Pizarro, eran los comandantes y tenían tanta relevancia y no llegaron tan lejos como sí lo llegó Gustavo Petro. Y él dijo, no, Petro hace lo que le da la gana, Petro es un hombre soberbio, es orgulloso, es narciso, pero él nunca tuvo la importancia que cree y que vende que tiene en el M-19. De hecho, cuando usted lee el libro, que no se lo recomiendo, no se lo recomiendo, de Una vida, muchas vidas, que yo he llamado Una vida, muchas mentiras, se da cuenta que él es superior a cualquier cosa. Petro dice que cuando estaba en el colegio, en la primaria, él le daba clases a sus profesores. No le bueno, ocurre a Petro. qué genio. Bueno, no nos han explicado para qué tomaban fotos a los votos que depositaban ciertos personajes en la votación para elegir el magistrado de la Corte Constitucional. Allá aparecieron con celular tomando fotografías. ¿Para qué eran? Claro, Bueno, no han dicho para qué tomaban las fotografías. ah, Además, muchos oyentes me han preguntado, doctor Fernando, que por qué no sacamos la lista de los congresistas que votaron a favor del candidato del gobierno, el doctor Miguel Polo, en estas elecciones para magistrado en la Corte Constitucional. Y a algunos les he tenido oportunidad de comentar que no se puede porque el voto de este tipo de elecciones, tanto de procurador como de magistrado de la Corte Constitucional, es voto secreto, no se sabe y tampoco está abierto para que la gente conozca cómo fue que votó cada congresista. pero tal vez se podría conseguir la lista de los que tomaron las fotos. Ahí está uno. No sé cómo se llama. No sé quién Ese es. es el senador Gustavo Moreno, que le Bueno, toma fotografía al tarjetón y ¿para que qué la necesita? La necesita para probarle a quien corresponda que sí votó por el magistrado de Petro para que le paguen lo que eso vale. Eso es. Bueno, hubo una manifestación de indígenas en Bogotá. Causaron un caos en la autopista del sur. ¿Qué están haciendo los indígenas en Bogotá y quién los trajo en esta oportunidad? Bueno, averiguar. Le pusieron explosivos al alcalde del Carmen de Atrato. Oigan esto, ingresos en 74 billones bajo lo planeado. El Comité de Regla Fiscal pide 30 billones de pesos más de recorte al presupuesto. Estamos hablando de cifras, ¿no? 74 billones por debajo de lo planeado. Eso es crisis y crisis en grande. Parece que habrá fusión de los supermercados con subsidio con las tiendas Zara. RI le pide a la Fiscalía ubicar a los ladrones de energía. Pero pues si son visibles, la lista se puede hacer muy fácilmente, ¿o no? claro. Cada ladrón de energía tiene su cuerdita con la que se conecta al dispensador de energía. Es absolutamente posible detectarlo, pero además hay una cosa que me llama la atención. Doctor Fernando, revisando el trabajo que hizo el Centro Democrático de cara al primer foro sobre temas mineroenergéticos en el país, tuve la ocasión de hablar con un hombre que estuvo al frente de un proceso en Cali para llevar energía a los barrios más deprimidos. Y una de las preguntas que le hacía era, ¿cómo hacen para evitar que esto ocurra? Y me dijo, esto está inventado en el África y en Colombia. Lo que pasa es que aquí alguien no permite que funcione y es que haya contadores prepago
para que la gente pueda comprar la energía que necesita o que puede pagar realmente, y con eso no tienen por qué defraudar ni pegarse y exponerse inclusive a terminar electrocutados en un poste de energía tratando de robarse el fluido. Tiene razón, pero vaya uno a entender por qué en Colombia no lo hacen. Lo intentaron en Cali, lo intentaron en Medellín, pero la cosa no funciona a un nivel importante. Los contadores, me dice él, son muy caros. Pero eh, en pero este sistema tienen que pagar, hermano. claro, Y pero si no pagan porque no tienen la plata, y vaya usted, fíjese lo que pasa en por la eso. costa. En la costa, una persona en estrato 3 está pagando 1.500.000, 1.800.000 pesos de energía eléctrica. Ahí o come o paga el recibo de la luz. Es cierto, es cierto. Pero el sistema que usted está proponiendo supone que se paga energía Ah, claro, y claro. lo que quieren es no pagarla. Ah, no, y al paso que vamos, Petro en cualquier momento dice que ese también es un mínimo vital, Bueno, y entonces, consuma energía que igual el Estado se la tiene que regalar. el ministro del Interior dice que el ELN no tiene intención de paz. Buen descubrimiento Qué hizo. descubrimiento, ¿no? Bueno, la segunda Marquetalia se divide tras cartas de Márquez. La carta de Márquez. Hablan de la carta y nadie conoce la carta, doctor Fernando. No es a mano. La carta no es a mano, yo hubiera aparecido. Y la Ajá, carta no llegó a través de Walter Mendoza, que era como su representante en las mesas de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro. No, la bueno, carta simplemente llegó directamente al gobierno, y ahí se armó el problema donde ya no sabemos para dónde van. Están bueno. divididos, por lo menos en 3 facciones, los de la segunda Marquetalia. Le voy a pedir que me haga una averiguación sobre el tema del avión de la policía, porque están saliendo noticias en el sentido de que el avión costó el doble de lo que realmente cuesta el avión. Sí. Averigüemos. Habíamos dicho que algunos de los denunciantes, afirmaban que era una aeronave que costaba $9 millones, pero que la policía pagó $12 millones por él. Averigüemos bien cómo es el tema del avión de la policía. Asesinados en el 2023, más de 600 niños en Colombia. Qué horror, qué vergüenza. Lo dice la UNICEF. Y en la arena internacional, cierran embajadas en Ucrania. La cierra España, la cierra Italia, la cierra Grecia, la cierran los Estados Unidos. Están esperando un ataque en regla. La guerra en Ucrania cada vez empeora. Ucrania está lanzando misiles facilitados por los Estados Unidos contra Rusia, y Rusia está devolviendo la medida con armas también de destrucción masiva. La Revolución Mexicana se celebró el 20 de noviembre de 1910, el gran acto de la Revolución Mexicana contra Porfirio Díaz. Y entonces ahora, el 20 de noviembre, se hizo una conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana que tomó prácticamente 10 años. Fue espantoso aquello. El ciclón en Washington, no en Washington, D.C., en Washington, el estado, y la Columbia Británica. Hay un complot contra Lula en Brasil, lo afirman algunos. Qué vergüenza. Sacerdotes del Opus Dei comprometidos en trata de personas en la Argentina. Qué vergüenza para todos. Caída económica de Alemania. El libro que lo explica se llama Caput. Está cayendo la economía alemana. La Convención de los Derechos del Niño. Han adherido 196 países. Los Estados Unidos no. Curioso, ¿no es cierto? Orden de captura contra Nicanor, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Tráfico de influencias y cohecho. Se le dice que pertenece a una organización criminal, hermano de la presidenta de la República del Perú. Este es un caso que no tiene repetición posible.
y que cuesta mencionarlo, duele mucho mencionarlo, de la señora Pelicó. Su marido la drogaba para que la violaran y la violaron más de 50 personas por iniciativa de su marido. Eso ocurre en Francia. Increíble, pero ocurre. Estábamos hablando de la Revolución Mexicana y en la Revolución Mexicana hay un personaje fundamental, Adelita, y la canción Adelita. Mito, historia en la Revolución Mexicana y una canción. Adelita Velarde, popular entre la tropa era Adelita, la muchacha que el sargento idolatraba, porque además de ser valiente era bonita y hasta el propio coronel la respetaba. ¿Se acuerdan de Adelita? Ucrania y misiles franco-británicos. Rusia bajo una lluvia de misiles. Paquete de ayuda militar para Ucrania lo está presentando Trump antes de salir del poder por $275 millones. El asesino de la muchacha Laken Riley, José Ibarra, qué horror de asesinato, qué horror de crimen, fue condenado a cadena perpetua. Y Sean Diddy Combs tiene 5 nuevas acusaciones. Uno de los hombres más populares en la canción en los Estados Unidos. Bueno, estas cosas suceden. Y son los titulares de Colombia, los titulares internacionales y los temas de los que hablaremos con ustedes en la próxima hora. Vamos con la nota editorial. Continúan ustedes viendo La Hora de la Verdad. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.